Mis grandes amigos, escucha el programa Inyección de Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo el pastor Emilio Vázquez desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay. ¿Cómo están mis queridos oyentes? Aquí una vez más listo, presto para compartir con ustedes una edición más de Inyección de Esperanza. Primera de Corintios capítulo 14. Entramos desde el verso 6 en adelante. ¿Cómo está mi querido pastor Francisco Araque, mi compañero de labor de tarea del Ministerio Internacional de Inyección de Esperanza? Grabando los audios allí en control de controles, los dedos allí apretando todo lo que sea las teclas cibernéticamente. el ROE cibernético. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Excelente. Un cordial abrazo de espalda para todos ustedes de parte de quienes aquí hacemos el programa Inyección de Esperanza del Ministerio Internacional Inyección de Esperanza a América del Sur de punta a punta, Centroamérica y así también parte de Estados Unidos y podemos decir de Europa también. A los de habla hispana, a los hermanos que nos sintonizan aquí a través de este programa. Más 595-985-162-975, línea personal, es la línea de contacto a través del cual usted puede hacer su giro. Si quiere enviar una ofrenda, una ayudita y está aquí en Paraguay, puede utilizar el giro personal, billetera personal. Como así también puede usar giro Tigo, billetera Tigo, 0985-68-98-24. Tenemos también nuestra billetera electrónica Wally. Y bueno, si usted lo quiere utilizar, así también a los hermanos del extranjero, si quiere enviar sus ofrendas, lo puede hacer a través del sistema de Western Union. Bueno, y así vamos avanzando, mis queridos oyentes, respondiendo también ya las preguntitas que han hecho muchos hermanos en distintas congregaciones. Esto de hablar en lengua es muy... Yo les dije ayer, justamente le hablaba de esto, que es un tema, uno de los temas muy quisquilloso, porque veo que hay algunas congregaciones que entienden o malinterpretan algunos versículos relacionados a esto, en el cual no se han fijado, porque esto es muy sencillo, mi querido oyente. Nosotros sí estamos tocando verso a verso, pero ya me imagino que ustedes, una vez que han escuchado el versículo 1, versículo 2, me imagino que ya han leído todo el contexto. Ahora, a los que se están preocupando y ahora me gustaría que los pastores puedan hacer esto, mi querido oyente, que se están preocupando de que posiblemente como alguno dice, no se está respetando en algunas congregaciones lo que ha dicho Pablo respecto a estos dones, especialmente en el hablar en lengua. Que cómo pudo ser que este magnífico consejo haya pasado desapercibido de los ojos del conocimiento de muchos hermanos y pastores o líderes de muchas congregaciones, que hay momentos donde todo el mundo hablando en lengua y nadie interpretando lo que se ha dicho. O sea, eso termina en un bíblicamente es un desorden, no con la mala intención, no como descomponiendo nada, sino no está dentro del orden eso. Y a los que están preocupados acá, veo que son hermanos de muchas congregaciones, pero que probablemente sus pastores no aceptan, porque dicen, hay un argumento, dice que no se le puede poner barreras al Espíritu Santo. Y preguntan acá, y la pregunta del millón es esta: si esto de no poner barrera al Espíritu Santo, y aunque hable en lengua y no se traduzca o no se interprete, está bien o mal. Si, ¿cuál es mi opinión? Ahora, en mi opinión, y con mucho respeto,
Acá cuando lo que están poniendo barrera a los dones del Espíritu Santo son aquellos que se salen del orden escritural, añadiendo tradiciones o doctrinas de hombre para justificar un actuar, si así la expresión, del mal uso de estos dones. ¿Por qué digo mal uso? Porque si realmente está teniendo don de lengua los hermanos, y en un momento todo el mundo hablando en lengua, gritando uno más fuerte que otro, como dice alguno acá, pero que si nadie al final explica o interpreta o traduce lo que se ha hablado en lengua, entonces eso no es correcto. No es que se está poniendo barrera al Espíritu Santo. Ustedes se están propasando con el poder del Padre. O sea, ya está escrito cómo tiene que ser. Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo para decir esto. Ahora, y es claramente, ¿no? Si ustedes ya leyeron todo, saben cuál es la condición. Si es que alguien va a hablar en lengua, que haya alguien que interprete o traduzca y entregue el mensaje a la congregación. Si no, pues que ore para sí mismo y que se edifique a sí mismo. Este es el orden. Ahora, alguien le dice, pastor o al líder de la iglesia, anciano, ¿por qué no le dice a los hermanos que se callen? Porque hay muchos que están hablando en lengua, pero no entendemos nada. Y si sale el líder, el pastor o el anciano le dice, usted le está queriendo poner barrera al espíritu. Entonces, pues yo creo que eso es un error. No es eso. Hay un desorden. Miren, Primera de Corintios capítulo 14, verso 1, y hasta donde habla del don de lengua. Y allí usted puede darse cuenta de cuáles son los requisitos cuál es el orden, ¿sí? Así que si vamos a leer todo esto y salir del embrollo, sería bueno para que usted se dé cuenta, y me gustaría que usted lo lea verso a verso y busque las explicaciones correctas, y se va a dar cuenta que tiene que haber un orden. Nosotros nos detuvimos en el versículo 5. Ya alguien nos dijo en el verso 6 que si Pablo decía que él viniese y nos hablase en otra lengua, en otro idioma, o en don de lengua, y qué provecho eso sería para nosotros en la congregación, si él no le hablara con revelación, o con conocimiento, o con profecía, o con enseñanza, ¿sí? Revelación de lo que ha dicho en lengua. Si él no nos revela lo que él ha dicho en lengua, entonces no es provechoso. Y veamos lo que dice ahí en el verso 6 de Primera de Corintios capítulo 14. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Acá está muy claro la cosa. O sea, se refiere a la revelación. O sea, revelación es sacar al descubierto lo que era extraño y estaba oculto, ¿sí? En este caso, si uno habla en lengua y no traduce o no interpreta, no está revelando lo que habló en lengua. Así es la cosa. Y también puede referirse, cómo no, a las correctas interpretaciones escriturales, porque el contexto habla de eso. El contexto habla de si no le hablara con revelación, o con conocimiento, o con profecía, o con enseñanza. Cuando habla de profecía, ya hemos hablado de esto, ¿sí? Entonces, puede una persona ser más eficaz enseñando correctamente, trayendo revelación de la Sagrada Escritura, o revelando lo que ha hablado en lengua, o dando profecías inspiradas por el Espíritu Santo, exhortando, aconsejando, orientando, edificando a la congregación, o explicando correctamente la Escritura, y enseñando correctamente la doctrina. Eso es mucho más beneficioso
dice Pablo. Dice que aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, cuando producen sonido, si no hacen clara distinción de tono, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o se tañe con el arpa? Esa es versión Biblia BIM, verso 7. Ciertamente con las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no se dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si alguien no interpreta ese sonido musical, si alguien no canta, ¿cómo se va a saber qué está sucediendo? Si alguien no le da la nota correcta. Porque las notas son las interpretaciones, las notas interpretan lo que uno ejecuta con un instrumento musical. Es decir, si usted habla en lengua y si no interpreta, si usted habla en lengua y si no da la nota o la traducción de lo que ha dicho, entonces, ¿cómo se sabrá? ¿Se entiende? Por eso en el verso 8, si la trompeta produce un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Sí? Porque la trompeta tiene una tonada que todo el mundo conoce, ¿sí? Para una reunión, otra tonada para reunirse para la guerra. Y bueno, y si no se toca la tonada correcta, entonces ¿cómo iban a saber ellos qué iban a hacer? Es decir, si no se interpreta la forma correcta, si no se revela la forma correcta de las cosas, nadie va a entender nada. Si uno habla en lengua y no revela, no tiene don de interpretación, entonces que en su privacidad, en su casa, en donde está orando, que hable en lengua, porque aunque no entienda lo que está diciendo, si es un don del Espíritu Santo, eso le edifica, le pone contento, le pone gozoso, le pone alegre, aunque no ha entendido lo que ha dicho. Así también ustedes, si mediante la lengua no producen palabras comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque estarán hablando al aire. Verso 9, versión BIM. Ahora, la Reina Valera dice lo mismo. Así también ustedes, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, si por la lengua, si ustedes están hablando en lengua, están usando un idioma, dicciones, pero no la traducen, no la interpretan, no será comprensible para nadie. ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Acá me estaban preguntando respecto a este versículo, y es muy importante esta pregunta, si Pablo no se refiere aquí a la glosolalia. Y no sé si ustedes conocen esto de glosolalia, pues por favor, no sé si ya lo buscaron en googleen un poquito y van a encontrar ahí lo que es la glosolalia, que ya existía desde tiempos antiguos. Frases y palabras, algunos que riman, algunas palabras cerradas, frases raras que no tienen significado o no es un idioma, son frases, todo mezclado, que se pronuncian. Y probablemente, hermano querido, Pablo también se esté refiriendo a eso, porque también podemos llevarle hasta ese punto. Así también, si ustedes hablando y no hablan claramente, no hablan con comprensión, ¿cómo se va a entender lo que ustedes están diciendo? Esta es la transliteración. Porque de esa forma están hablando simplemente al aire, o sea, sin sentido. Y yo estoy de acuerdo con usted, hermano, de que esto sería también glosolalia. O sea, personas que dicen que hablan en lengua, pero tiran frases cortas, entrecortadas, mezcladas, que no tienen ningún significado y no es don del Espíritu Santo. Entonces, según lo que Pablo está diciendo aquí, son palabras sin sentido que podemos decir que es la glosolalia. Y no me tomen al mal, porque no soy el único que está entendiendo esto así, porque ya los que están estudiando de antemano y ya han terminado el estudio de Primera de Corintios 14, están de acuerdo que existe la glosolalia, que en tiempo de Pablo ya existía la glosolalia, y que hasta hoy en muchas congregaciones se ha comprobado de que se habla en glosolalia. Lastimosamente,
A algunos se hace de que habla en lengua, pero solamente está parafraseando palabras, trozos de palabras inentendibles, que no tiene significado. No es el don del Espíritu Santo, sino son frases juntadas. Y eso está mal, hermano, porque estamos dando muy mal testimonio del don que tenemos. O estamos avergonzando al don del Espíritu. Estamos avergonzando al Padre. Eso es tremendo. Eso no debe de ser así. O sea, si usted no tiene el don de hablar en lengua y usted por emoción se le ocurre a lanzar palabras sin sentido, mejor se calla. Sosténgase. Su espíritu se sostiene a usted. Su emoción, su deseo se puede sostener a usted. Bueno, esto fue en el verso 9. Bueno, hay por ejemplo tanta diversidad de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Eso es lo raro. Tanta clase de idioma, dice verso 10 en la Reina Valera. Obviamente el hablar en lengua tiene que ver con idiomas que se habla en el mundo, que tienen significado, que si otro tiene el don lo puede interpretar. Estamos en la parte 2 de el hablar en lenguas, porque ya estuvimos hablando un poquito de esto en la parte 1, pero tenemos que terminar 1 Corintios 14 y un 70% de la importancia de la prédica está allí en hablar en lengua. De eso habla. Exactamente, ahí justifica en el versículo 10, aún en la Reina Valera, da testimonio de que también el hablar en lengua se trata de hablar en idiomas que se hablan en el mundo, según entiendo. Sí, correcto, hermano o hermana, correcto, así mismo es. Ahí en el verso 10 tiene la prueba. Léalo. Y dice que todos los idiomas que están en el mundo tienen significado. Es decir, que alguien habla por hablar, tira frases sueltas, pero nadie interpreta nada, es una glosolalia. O si realmente es don del Espíritu Santo, entonces esta persona se tiene que manejar, se tiene que sujetar, ¿sí? Se tiene que controlar y no dejarse impulsar por las emociones. Y si nadie va a interpretar, y si esta persona no interpreta, que hable en lengua cuando ora en su privado, ¿sí? Para que se edifique él, porque de lo contrario, Pablo dice que no está edificando a nadie. Lo dice Pablo, no Emilio. ¿Entendido? Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para que el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Por eso, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Todo tiene significado. Pero si yo no conozco el significado y si solamente lanzo esas palabras, o aunque yo hablase con el don de lengua, pero alguien no interpreta, ni yo mismo interpreto, voy a ser como un extranjero, ¿sí? Y el que me escucha va a ser para mí como un extranjero, porque los dos no nos vamos a entender. Él no va a entender lo que yo dije, ni yo le voy a poder explicar lo que dije en lengua porque no tengo el don de traducción. O sea, él va a ser como alguien extraño a mí. O sea, va a decir qué está diciendo. Ya le di el ejemplo ayer cuando hablé en guaraní, eso es otra cosa. O sea, éramos PM oreñe este cotetame guape ja upei a mombe UPM va epa heise upechamo ya japonata ese. Si yo le hablo en el idioma que hablamos aquí en Paraguay y luego le traduzco qué significa, así vamos a ir bien. Eso fue lo que dije recién. Pero si hablo en lengua y yo no entiendo, no tengo la interpretación, no tengo el don de interpretar o de traducir, y tampoco usted, entonces seríamos como dos extranjeros juntos. Usted no me entendería a mí si yo le hablo en lengua. Eso es lo que dice Pablo aquí. Así que si ustedes anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación. Si usted está pidiendo dones, bueno,
por favor, que los dones que usted tenga edifique también a la congregación. Si usted habla en lengua y usted no entiende lo que dijo, pero le edificó a usted, ese don no va a funcionar en una congregación porque no le va a edificar, porque no se va a interpretar. Está golpeando esto, a muchos no les gusta, yo sé, mandar mensajes, a uno inclusive veo que sale del grupo, otros que intentan eliminarme, pero que gracias a algunos administradores no están pudiendo, porque va contra muchas prácticas religiosas tradicionales, antiescritural lo que estoy diciendo. Y es hora de poner orden en las iglesias, es hora de poner orden en su culto, en su reunión, y haga bien las cosas conforme ha establecido bajo la inspiración del Padre, o la inspiración hablando a través de Pablo. Pero si usted no lo quiere hacer, si usted como decimos aquí, usted se pone revoltoso y se niega a hacer eso y pone en su excusa y sigue haciendo un desorden en su congregación, bueno, no diga que no fue avisado y que nunca conoció esto. Está contra la Escritura. Así de sencillo. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarlo. Ahí está. ¿Qué le cuesta pedir? Padre, tú me has dado el don de poder hablar en lengua, pero sinceramente, Padre, a mí me edifica, pero yo necesito entender lo que estoy hablando en lengua, necesito saber qué idioma es, o necesito tener la traducción o la interpretación de lo que estoy hablando en lengua para poder, si por tu don, si voy a hablar en una congregación, para que a ellos les llegue el mensaje que tú me has dado a través del don de lengua, en nombre de tu Hijo. O sea, es sencillo esto. Es sencillo. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin. Complete usted la palabra. ¿Lo digo yo o lo dice Pablo? Si usted está hablando en lengua, bueno, usted tiene un ánimo, usted le edifica porque sabe que es cosa espiritual, pero su cerebro no captó un mensaje de lo que usted dijo, se queda sin el mensaje. Sería bueno tener el don de interpretación. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es decir, si yo entiendo, si se me revela lo que he hablado en lengua, cuando oro va a tener más sustancia mi oración, porque voy a estar hablando de lo que se me reveló a través del don de interpretación de lengua. Pero si yo no tengo, o sea, yo oro en lengua, pero no sé qué dije, no estoy en comunión con mi oración. Sencillo. Uno tiene que estar en comunión con su oración y tiene que estar en comunión con el Mesías, y tiene que, a través del Mesías, tiene que estar en comunión con el Padre. Que si tú no estás en comunión con tu oración, si tú estás orando y no estás entendiendo lo que tú estás diciendo, o no te concentras en lo que estás diciendo, o sea, eso no es oración. Muchos lo hacen así, de memoria, oraciones parafraseadas, creadas, escritas, memorizadas, pero no tiene comunión con su oración. Por ende, no lo hace correctamente, porque la oración al Padre tiene que llegar por medio de los méritos de Yahoshua, el Mesías. Él es el mediador. Su oración tiene que llegar hasta el Mesías es el que transporta al Padre. No me venga usted con que ya usted puede hablar directo con el Padre sin el Mesías. O sea, la función del mediador del Mesías, ¿para qué está? Tengamos cuidado y respeto con estas cosas. Eso es importante también, perdón, de entender la función mediadora del Mesías, para no faltar el respeto a eso. Acuérdense de que Él es mediador, y en Juan dice que cualquier cosa que pides a mi Padre, pídalo en mi nombre. Cuidado con esto, con estas advertencias. Alarma roja ahí. Pero si yo oro, necesito saber
entender lo que estoy orando. Más todavía si oré en lengua y si tengo la revelación, sería tan hermoso esto. Bueno, porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu oración de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Bueno, mi espíritu sabe, yo entiendo. Ya, y empiezas a hablar en lengua. Pero está faltando el respeto a los demás que no entendió nada. Entonces, ¿cómo dirán amén si ellos no saben, si tú no le revelaste, si no tiene don de interpretación? Una falta de respeto. Será don, será de todo, pero tiene que saber usar, tiene que saber el lugar donde tiene que usar eso, para que no se convierta en algo que falte respeto a la congregación. Porque también por eso uno va a rendir cuenta, por usar mal el don o los dones. No sé si me estoy explicando. Doy gracias a Elohim que hablo en lengua más que todos vosotros. Sí, Pablo era políglota y también tenía el don de hablar en lenguas. Políglota es, ¿sí? El que habla muchos idiomas. No me vengan a malinterpretar eso. No piensen que cuando yo digo Pablo es políglota, que es politeísta, no. Pablo podía, él hablaba en hebreo, hablaba en latín, hablaba griego, un poco de arameo, pero también tenía el don de lengua. Y es por eso que él dice ahí lo que dice. Pero en la congregación prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¡Socorro! ¿Cómo le va esta frase de Pablo hoy? Usted que parafrasea o habla mucho en lengua y no está explicando lo que dice en su congregación. No funciona, no debe ser así. Tiene que respetar a la congregación, pida perdón y hable en lengua en sus oraciones privadas, si no tiene revelación o interpretación de lo que ha dicho. Pero si tiene, pues adelante, porque eso va a edificar. Si tiene don de revelación o de traducción de lo que ha dicho. Pero en la congregación prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, o sea, palabras que yo entienda y que entiendan los demás, porque así van a aprender los demás. Que 10,000 palabras en lenguas que ellos no conocen ni que yo tengo revelación, que no traen ninguna edificación. Tremendo, tremendo lo que hasta el verso 19, lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado acerca del don de lengua. Así que a recapacitar, a pensar, a analizar todo esto para que podamos ser edificantes y para que seamos usados en forma edificativa en las congregaciones. Me están pidiendo transliteración del verso 15, verso 16 y verso 19. Bueno, creo que yo ya estuve explicando eso, pero vamos a ver. Para terminar voy a leer esa transliteración hasta el verso 19. Me están pidiendo transliteración acá. Bueno, a ver. 14:15 de transliteración. 1 Corintios 14:15. Anote. ¿Qué haré entonces para no quedar sin fruto? Tendré que orar con el don de lengua que me dio el Espíritu, pero también con la interpretación. Cantaré en lengua, pero cantaré con la traducción con que tengo el entendimiento. Cantaré en lengua, pero también cantaré con la traducción con que tengo el entendimiento. O sea, si uno canta en lengua, según vemos aquí, Pablo dice, según la transliteración, uno tiene que cantar en lengua y cantar también su traducción, cantar también su significado,
¿sí? Eso es lo que está diciendo. Otro 14, ¿cuál era? 16. Transliterado dice, porque si oras con el don de lengua, entre paréntesis hay idioma, que te dio el Espíritu Santo, en una congregación, pero si no lo traduces, ¿cómo los que te escuchan sabrán cuando termine tu oración? ¿Cómo ellos dirán amén? Ahí está. Eso me hace acordar a una anécdota, bueno, pero no viene al caso porque algunos se pueden ofender, ¿verdad? Mejor paso a la transliteración del verso, ¿cuál era otro? 19. Bueno, y con esto vamos terminando. La transliteración dice, pero es otra de las transliteraciones. Pero en la congregación prefiero hablar 5 palabras en idiomas entendibles para mí y para ellos, para poder enseñarle, porque usar 10.000 palabras en lenguas o idioma desconocido para ellos no sería edificante. Bueno, esto ya expliqué todo. O sea, son transliteraciones que se lee también por respeto y bueno, para más atestiguamiento de qué es lo que está queriendo, cuál es el mensaje que estaba queriendo dar Pablo respecto al don de lengua. Bueno, hasta hoy aquí llegamos hasta el verso 19 de Primera de Corintios, y vamos a continuar la próxima semana a partir del lunes con este programa Inyección de Esperanza. Nos puede usted encontrar en @Inyección de Esperanza 57, que es nuestra dirección de YouTube, ¿sí? @Inyección de Esperanza en minúscula y todo junto 57, y ahí puede entrar en nuestra página de YouTube, o lo puede hacer probando también Inyección de Esperanza, así se llama nuestra página, y disfrutar de los estudios que tenemos allí. O me pueden encontrar ahí en Facebook como Emilio Vázquez, y ahí también disfrutar de estos estudios. Ok, muchas gracias por acompañarme esta semana, Pastor Francisco Araque. Gracias, mis queridos oyentes, estudiantes de distintas naciones y congregaciones. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes, si el Todopoderoso lo permite. Shalom, bendiciones. Hasta entonces.